Buenas tardes, mi nombre es José Luis Quintero. El día de hoy junto con mi grupo vamos a hablar sobre la embriología del sistema nervioso. Para empezar vamos a comenzar hablando sobre el tubo neural. El tubo neural se da en la tercera semana de la gestación, entonces ese disco bilaminar se va a conformar luego en un disco trilaminar, de las cuales van a surgir estas tres capas que vemos en pantalla, tales como el mesodermo, ectodermo y el endodermo. De esa capa mesodérmica y de los pliegues neurales van a confluir para cerrar el tubo neural en la línea media. Durante este cierre, que va a iniciar en la región cervical, va a ir de cefálica a caudal. En la parte cefálica, conocida como el neuroporo anterior, va a tener un cierre en el día 25 y en la parte caudal, que es el neuroporo posterior, va a tener un cierre en el día 28. Aquí en pantalla vamos a observar esa división del tubo neural en esas vesículas primarias, de las cuales se conocen como el prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo, de estas cuales van a surgir unas vesículas secundarias conocidas como el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielens y mielencéfalo. Entonces ya para el tercer mes va a haber una diferenciación entre el crecimiento de estas zonas que posteriormente va a llegar a una desproporción entre ese crecimiento de la columna vertebral y de la médula, por lo que los nervios van a generar una orientación oblicua para atravesar pues esos forámenes intervertebrales y posteriormente también y simultáneamente se dará origen al filum terminale y a la cauda equina y pues ya anteriormente a todos estos componentes del sistema nervioso que vemos en pantalla. Pasando a la médula espinal, cuando hay ese cierre del tubo neural, pues las células neuroepiteliales generan una capa neural y la capa del manto, que esta va a dar origen a la sustancia gris, y mientras que la capa marginal va a dar origen a la sustancia blanca. Gracias a esa proliferación de neuroblastos se genera un engrosamiento ventral y dorsal, los cuales serán la zona motora y la zona sensitiva respectivamente. Ya para el tercer mes hay un crecimiento a lo largo del embrión, lo que decía anteriormente que va a haber una desproporción entre los forámenes intervertebrales por esa diferencia de desarrollo que va a generar una orientación oblicua de los nervios y una formación del filum terminal. La formación del cerebro se genera a partir de estas tres estructuras conocidas como el rombencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo o como conocidas como cerebro posterior, medio y anterior. El tallo cerebral, cabe destacar que es una continuación directa de la médula y a cada lado de la línea media se ubican las placas basal y alar que representan esas áreas motoras y sensitivas respectivamente y que nos van a dividir esas tres estructuras que acabamos de mencionar anteriormente. Del rombencéfalo del cerebro posterior se divide en mielencéfalo, que este va a dar origen al bulbo raquídeo, el metencéfalo que va a dar origen al cerebro y puente. Tenemos el mesencéfalo, cerebro medio, que va a tener dos núcleos motores, un grupo eferente somático medial y un grupo eferente visceral general. El grupo eferente visceral general recibe información interoceptiva del tubo digestivo y del corazón, mientras que el somático va a dar una sensación de sensibilidad de dolor, temperatura y tacto. Por otro lado tenemos el prosencéfalo o el cerebro anterior que se va a dividir en telencéfalo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo que va a dar origen a la copa, el tallo óptico, hipófisis, tálamo, hipotálamo y la epífisis. Entonces tenemos la regulación molecular. Cuando la placa neural se establece, las señales para la segregación del cerebro y de las vesículas primarias derivan de los genes que se expresan en la notocorda. Entonces, de las regiones del rombencéfalo derivan los genes OX y del prosencéfalo y el mesencéfalo los genes LIM1. Una vez que los pliegues neurales y los arcos faringios aparecen, genes adicionales como el OTX1, MX1 y MX2 se expresan en las regiones del mesencéfalo y el prosencéfalo y especifican la identidad de estas áreas. Tenemos los pares craneales, entonces como lo mencionaba anteriormente, la vesícula primaria, tales como el prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo, va a dar origen a unas vesículas secundarias. Entonces, por ejemplo, el telencéfalo va a tener origen, va a ser el origen del nervio olfatorio, el diencéfalo del óptico, el mesencéfalo del oculomotor y el troclear, el metencéfalo del trigémino, abducens facial y vestíbulo coclear, el mielencéfalo nos va a dar origen al glosofaringio, al vago, al accesorio y al hipogloso. Tenemos el sistema nervioso autónomo, el cual va a tener una división simpática y otra parasimpática. Va a tener una formación de cadenas ganglionares a partir de la cresta neural y eso se va a dar a la quinta semana del desarrollo. Los cuerpos de las neuronas preganglionares se ubican a nivel T1 y L2 y los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se encuentran ubicadas a nivel DS2 y S4.
Entonces en esta imagen tenemos una gráfica que nos explica el origen de las células neuronales. Entonces vamos a ver que esas células neuroepiteliales van a derivan el neuroblasto, el glioblasto y la célula ependimaria, que posteriormente pues nos va a dar origen a la microglía y al neuroblasto multipolar, que pues posteriormente ya es lo que se va a conocer como una neurona como tal. Bueno, continuando con nuestro caso clínico, tuvimos o se trató de un paciente recién nacido masculino, nacido a las 37 semanas de gestación. Nació por una cesárea de emergencia en parto en fase latente. Tuvo antecedentes prenatales de una anomalía congénita cerebral y tenía una presentación tuálica. Teníamos una madre de 21 años que se realizó 4 controles prenatales donde en el ultrasonido de la semana 25 de gestación se observó como una ausencia de las estructuras óseas de la porción superior de la calota del bebé. Durante el parto observamos un líquido amniótico claro con grumos y al momento del examen físico neonatal tuvimos que el nacimiento, el neonato se presentó flácido, tuvo un Apgar entre 6 y 7, pesó 200-540 gramos y talló 46 centímetros. Tuvo también un perímetro cefálico de 28 centímetros que nos caracteriza una microcefalia. El paciente neonato estaba poco reactivo, con un tono disminuido, tenía un llanto ausente y lo que era reflejos de búsqueda, reflejo de Moro, sostén cefálico y la extensión cruzada, todos estaban ausentes. En cabeza, nuestro paciente neonato presenta una masa de gran tamaño sobre la región parieto-occipital. Tenía bordes lobulados, irregulares, y también estaba como cubierta una parte por cuero cabelludo. En otras zonas tenía un tono rojo violáceo y los diámetros mayores de la lesión descrita fueron alrededor de 65 por 25 centímetros. En nuestro caso clínico, los paraclínicos se le tomaron exámenes de laboratorio de rutina y todos estuvieron dentro del rango de la normalidad. En cuanto a la imagenología, le tomamos al paciente una resonancia magnética simple de cráneo, la cual nos mostró un meningo hidroencefalocele gigante, con una alteración severa ya de las estructuras encefálicas, lisencefálicas y también una hipoplasia severa de la bóveda craneana. Además, también notamos una malformación de Chiari tipo 1 y una siringomielia. Eso como dentro de los hallazgos más relevantes. En el análisis y la evolución que tuvo nuestro paciente, un resumen básicamente fue un paciente neonato de 37 semanas de gestación, tuvo un parto por cesárea de emergencia, en el momento del nacimiento pesó 200-540 gramos y talló 46 centímetros. Tuvo un perímetro cefálico de 28 centímetros con un antecedente prenatal de una anomalía congénita cerebral y una presentación podálica. Al examen físico, pues en la cabeza presentó una masa de gran tamaño sobre la región parieto-occipital ya previamente descrita. Se le realizó una resonancia magnética simple cráneo, con lo que se confirma un meningo hidroencefalocele. Además, se confirmó también la enfermedad de Chiari tipo 1 y la siringomielia. El paciente no presentó un buen pronóstico y no fue tampoco candidato para tratamiento quirúrgico, por lo que nuestro paciente pediátrico neonato fue dado de alta con expectativas de una vida reducida y se mandó para cuidados en el hogar. Posteriormente, el paciente falleció 2 días después de la alta médica. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.